Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La Corte Suprema de Estados Unidos con mayoría conservadora. Continúa la campaña en Estados Unidos en medio de polémica sobre las encuestas. Vuelve a la luz pública el caso de la secta NXIVM. Y no se detiene el avance de la pandemia en Estados Unidos. Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día. De Washington le saluda Gonzalo Abarca. Y bien, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene ya mayoría conservadora, con la aprobación por parte del Senado de la jueza Amy Coney Barrett como nueva magistrada del Supremo. El país se enfrenta ahora a decisiones legales históricas. Jacopo Luzzi se encuentra precisamente en la Corte Suprema en Capitol Hill. Jacopo, ¿cuál es el contexto y el significado de esta confirmación? Gonzalo, este nombramiento ha sido el tercero del presidente Trump y según el mandatario y su partido ha sido una gran victoria porque empuja al Tribunal Superior en una dirección más conservadora para generaciones futuras. De hecho, según expertos, con la entrada de Barrett en la Corte se creó una oportunidad histórica para cumplir con las prioridades conservadoras claves, por ejemplo, como la cuestión del aborto en Estados Unidos y la promesa de campaña de Donald Trump de transformar los tribunales federales. Con el presidente Trump mirando, la jueza Amy Coney Barrett prestó juramento para convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos. Haré mi trabajo sin ningún temor ni favor y lo haré independientemente tanto de los poderes políticos como de mis propias preferencias. Ella es una de las académicas legales más brillantes de nuestra nación y será una magistrada sobresaliente en el tribunal más alto de nuestro territorio. Por una votación de 52 a 48 en la noche del lunes, el Senado de Estados Unidos confirmó la devota católica y madre de 48 años para llenar la vacante dejada por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg el mes pasado. Casi todos los republicanos apoyaron a Barrett. Podemos dar otro paso histórico hacia un poder judicial que cumpla su función con excelencia. Pero todos los demócratas votaron en su contra, argumentando que con la votación anticipada ya en marcha, el voto de confirmación está demasiado cerca del día de las elecciones. Además, esta confirmación creen consolida una mayoría conservadora de 6-3 en la Corte. La mayoría republicana en el Senado decidió frustrar la voluntad del pueblo y confirmar un nombramiento vitalicio para la Corte Suprema en medio de las elecciones presidenciales, después de que más de 60 millones de estadounidenses hayan votado. Coney Barrett escuchará casi de inmediato casos clave, incluido un litigio sobre la legalidad de la ley de atención médica de la administración de Obama, que brinda cobertura de seguro a millones de estadounidenses, así como posibles pleitos sobre el número récord de boletas por correo en las elecciones de 2020. Durante un proceso de confirmación de 4 días, Barrett dijo a los legisladores que no traería una agenda personal en las decisiones judiciales. Esto, según los expertos, podría ser una señal de que la jueza tomará decisiones basándose en los casos y no en una agenda política o ideológica, como ya hicieron otros jueces antes de ella en estos años, por ejemplo, los nombrados Kavanaugh y Gorsuch por Donald Trump. Gracias, Jacopo, por tu informe. Trump y el ex vicepresidente Joe Biden concentran su energía ahora en persuadir a sus seguidores a votar en lo que ambos han definido como las elecciones más importantes de la historia. Jorge Agobián, con la información. Los datos de las encuestas favorecen a Joe Biden por más de 7 puntos a nivel nacional, de acuerdo al promedio de Real Clear Politics. En estados clave como Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin
Carolina del Norte y Arizona, Biden tendría una ventaja de más de 3%. Who is going to vote? Trump, por su parte, asegura que está por encima del ex vicepresidente demócrata en los estados decisivos y que lidera la preferencia en la votación anticipada en algunos de ellos. Las encuestas, sin embargo, son una fotografía de la que las campañas no se fían. Después de las elecciones aprendidas en 2016, explica el analista Robert Griffin. La única razón por la que existe incertidumbre respecto a la contienda en este momento, de alguna manera tiene que ver con la diferencia entre cómo va a ir el voto popular y cómo va a ir el colegio electoral. Se estima que solo un 3% de los votantes está indeciso en esta etapa de la contienda, y la razón, según el experto Joshua Clinton, se debe a los antecedentes políticos de los dos candidatos. Cuando un presidente se presenta a la reelección, normalmente vemos esa elección como un referéndum sobre el presidente, mientras que en 2016 el presidente Trump era en gran medida una incógnita. Ahora la gente tiene una buena idea de lo que él representa en términos de sus políticas y tipo de administración presidencial, y lo mismo ocurre con el vicepresidente Biden. Entonces, no queda mucho por aprender sobre los candidatos. Este era un informe de Jorge Agobián de La Voz de América. Les recordamos que toda la información electoral la puede accesar en nuestra página de internet, buenoticias.com. Continuamos. En las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump recibió casi 63 millones de votos. Su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, obtuvo casi 3 millones más. Pese a todo, Trump ganó la contienda. Pero, ¿cómo explicar todo esto? Verónica Villafañe nos informa. El presidente de Estados Unidos se elige de forma indirecta por medio del colegio electoral. Luis Caldera, experto en ley electoral y profesor de Derecho en American University, explica. Votamos por un grupo de electorales que entonces ellos se juntan y votan por estado, dependiendo de cuántos votos electorales tienen ese estado. El colegio electoral tiene 538 delegados o electores. Para ganar la presidencia se necesita un mínimo de 270 votos electorales. California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Pensilvania tienen el mayor número de electores, pero según Caldera el sistema le da mayor ventaja a estados con menos población. Entonces es posible un candidato como Donald Trump tener una estrategia donde trata de ganar todos los votos de los estados pequeños que son más republicanos y nada más unos cuantos de los votos de los estados que tienen más población, y es posible ganar la presidencia, tener la mayoría de los votos electorales y perder la votación popular. Caldera provee el contexto histórico del sistema, diseñado para coartar representación cuando mujeres, esclavos y hombres blancos sin propiedad no podían votar. Lo crearon para reflejar la política del tiempo, que incluía que había muchos esclavos en el sur y que los representantes del norte no querían darle representación a los estados del sur por gente que no podían votar. Aunque hay apoyo para seguir con el colegio electoral, Caldera señala que hay proyectos para cambiar el sistema a voto popular. Pero eso requiere una enmienda constitucional y el proceso, dice, es sumamente difícil. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y la votación por correo o anticipada alcanza niveles históricos según el estudio de la Universidad de Florida. Alonso Castillo con los detalles. En 7 días se definirá la ruta que la nación estadounidense decidirá trazar mediante su participación electoral. A la fecha, en Florida, se han emitido más votos que durante toda la elección presidencial de 2016, según nos dijo Joseph Uniski, profesor en Ciencias Políticas en la Universidad de Miami. Florida es un estado competitivo para ambos partidos. Las encuestas siempre están muy cerca entre republicanos y demócratas y por eso los candidatos necesitan invertir muchos recursos para intentar ganarlo. Según datos de la División de Elecciones de Florida, más de 6 millones de electores del estado han enviado las boletas por correo o las han depositado en las oficinas electorales, representando el 41.7% del total de los más de 14 millones de votantes registrados, entre ellos Carla Alvarado. Yo veo el entusiasmo muy alto. Como una persona que se graduó de la universidad hace solo un año, nosotros entendemos que esta elección es la elección de nuestra vida. Hasta ahora, 3
2.900.000 boletas han sido enviadas por correo, frente a las 2.700.000 de toda la elección de 2016, revelan cifras estatales. El voto hispano es muy interesante. Su impacto se decidirá en dónde están los hispanos que tan agrupados están en diferentes estados y diferentes distritos y qué opiniones quieren expresar cuando van a las urnas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. El embajador de Estados Unidos en Colombia pidió a los políticos colombianos no involucrarse en el proceso electoral del país norteamericano. Como lo informa Jair Díaz, las reacciones no se hicieron esperar. El éxito de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basada en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos a evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses. Estas fueron las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, cuando solo falta una semana para las elecciones del nuevo presidente. Las reacciones frente a este trino en la cuenta oficial de la embajada estadounidense en Colombia surgieron rápidamente. Políticos de la izquierda, como Iván Cepeda, advierten de las consecuencias de esta intromisión en los comicios estadounidenses. Precisamente muestran que esa evidencia que veníamos denunciando existe y por eso cité a la señora canciller para que dé explicaciones ante la Comisión Segunda del Senado. Parlamentarios afines al gobierno de Colombia rechazan el pronunciamiento del alto funcionario. Según el congresista colombo-estadounidense Juan David Vélez, se está violando un derecho constitucional. En mi trabajo como político y como ciudadano siempre prima el respeto a la diferencia y el fortalecimiento de la democracia. Para la senadora María Fernanda Cabal, el poder de influencia de los diputados no tiene estos alcances. Me sorprende que crean que tengo esa capacidad de influencia y no creo que esté haciendo nada distinto que ejerciendo un derecho. La Voz de América contactó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia pidiendo reacciones a estos comentarios, pero señalaron que su único pronunciamiento sería el realizado en sus redes sociales. Las declaraciones del embajador tomaron relevancia luego de que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, revelara que funcionarios del gobierno de Iván Duque están ofreciendo ayuda para la reelección en Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bueno, regresamos a Estados Unidos, donde Keith Raniere, líder de NXIVM, conoce hoy la sentencia a la que deberá enfrentarse tras escuchar el testimonio de 14 de sus víctimas, 4 de ellas, por cierto, mexicanas, quienes piden la cadena perpetua. Tenemos ahora desde Nueva York a Laura Sepúlveda, que han estado siguiendo este caso. Laura, ¿en qué han concordado las víctimas que hoy han testificado contra Raniere? Bueno, pues efectivamente, Gonzalo, ellos han pedido cadena perpetua. Ese ha sido el punto en el que han estado de acuerdo de las víctimas que han estado testificando en medio de este proceso judicial en el cual Keith Raniere ha recibido 120 años en una prisión estadounidense y adicionalmente, ha dicho el juez, deberá pagar $1.700.000 como multa y esto lo deberá hacer de manera inmediata. Cabe recordar que el juez se notaba bastante incómodo frente a la defensa que estaba recibiendo su cliente y esto precisamente, ante esto es muy importante destacar que él interrumpió en repetidas ocasiones la defensa cuando estaba exponiendo por qué no deberían darle cadena perpetua, sino solo 20 años, puesto que él tiene 60 años de edad. Ante estas exposiciones que hizo el abogado defensor, el juez interrumpió y decía que esto no se trataba de cuáles eran sus intenciones, sino del año que había llevado a cabo y precisamente se ha confirmado entonces 120 años en una prisión estadounidense para Keith Raniere, líder de NXIVM. Bueno, Laura, 120 años en términos prácticos vendría a ser prácticamente cadena perpetua. Pero ahora, ¿qué es lo que viene ahora? O sea, ¿qué debemos esperar a futuro de otras personas que han integrado esta secta? Bueno, estuvimos escuchando en días pasados la sentencia a Claire Bronfman, una de las personas que estaba más cercana a él y que patrocinaba muchos de estos eventos y precisamente varios de los grupos. Ahora se espera entonces la sentencia de las personas más cercanas a él, también de otros líderes para quienes él pidió que no se señalaran, puesto que ellos eran inocentes y no tenían ninguna responsabilidad sobre lo que estaba sucediendo. Más sentencias, más justicia sobre todos estos casos que han tenido lugar aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Gracias, Laura. 120 años para Keith Raniere, ex líder de NXIVM. Y bien, familiares de presos políticos venezolanos pidieron al Comité Internacional de la Cruz Roja en Caracas mediar con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para garantizar el acceso a la salud en las prisiones del país. Adriana Núñez con la información.
quién eres. Los parientes de civiles y militares encarcelados por lo que se considera son motivos políticos temen que sus seres queridos se contagien de coronavirus dentro de las cárceles y no reciban atención médica. Esta mujer relató que debió llevarle tratamiento a su esposo, un coronel detenido por terrorismo, pues las autoridades del retén sospechaban que tenía COVID-19. Precisamente porque se presumía que se tenía aislado porque se podía tener coronavirus. Pero por lo que se dice, normalmente está en una celda aislada, donde no hay baño, donde no hay poseta. Dicen que llevan meses sin recibir noticias de sus familiares. La angustia, la desesperación de verdad nos come porque no sabemos nada de ellos. Además de clamar que se les garantice acceso a la salud y medidas de higiene dentro de los centros penitenciarios, entregaron un documento al Comité Internacional de la Cruz Roja, reseñando las torturas a las que denuncian han sido sometidos sus familiares. Mi esposo lo zumbaban por un barranco desnudo, donde se tenía desollado cabeza, espalda, piernas, pies reventados. En septiembre de este año, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas presentó un informe en el que manifiesta preocupación por lo que califica como práctica sistemática de tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas entre 2014 y 2020. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha desestimado estos señalamientos. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. Varios estados de Estados Unidos registran un incremento significativo en los casos de coronavirus. En ciudades como Nueva York, la situación se ha manejado con medidas restrictivas. Celia Mendoza nos da los detalles de lo que sucede en otras zonas afectadas por la pandemia. Estados Unidos reportó más de 94,000 nuevos casos de COVID-19 el sábado, el mayor número de casos diarios desde el inicio de la pandemia en marzo de este año, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. No hay dicotomía entre la contención frente a la mitigación. El enfoque incluye ambos: búsqueda activa de casos, investigación de focos de infección, cuarentena admitida para todos los contactos. Eso es importante. Zonas como la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, han sido puestas bajo un toque de queda de 2 semanas de duración en un intento de detener un aumento de las infecciones por coronavirus, mientras Wisconsin, Minnesota y Dakota del Norte y el Sur preparan puntos de pruebas de COVID-19 tras un rápido aumento en los casos. Las pruebas dicen cuál es su estado hoy, a esta hora. No dicen nada sobre cuál será su estado esta noche o mañana o el día después. Así lo explicó el doctor Mike Ryan, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, quien reitera la importancia de las medidas de higiene, distancia social y uso de la mascarilla para reducir la propagación del virus, a la espera de que una vacuna esté disponible. Sabremos si una vacuna es segura y eficaz de finales de noviembre a principios de diciembre. La pregunta es que una vez que se tenga una vacuna segura y eficaz, o más de una, ¿cómo puede llegar a las personas que la necesitan lo más rápido posible? Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Una nueva normativa de la visa J1 podría poner en apuros a miles de médicos y estudiantes de medicina procedentes de otros países que ejercen aquí en Estados Unidos. Pero como nos cuenta José Pernalete, muchos ahora temen que esta reglamentación pueda poner en riesgo a los propios pacientes estadounidenses. En medio de la crisis por COVID-19, la comunidad médica en Estados Unidos puede resultar impactada si a miles de profesionales de la salud procedentes de otros países se les impidiera ejercer. La adecuación de la vigencia de la visa J1 por parte de autoridades de inmigración va a reducir los permisos de permanencia de estudiantes de medicina extranjeros o médicos en especialización. Por ejemplo, una persona que esté estudiando en una universidad o está recibiendo entrenamiento como médico, no se sabía si era 1 año o iba a ser 2 años el entrenamiento, entonces los dejaban entrar por un periodo indefinido. John Pratt, abogado de inmigración, dice que al entrar en vigencia esta normativa puede impedir el cumplimiento de programas de estudios, pues la extensión requerida por los estudiantes no podrá asegurarse porque estará a discreción del gobierno federal. Conversamos también con el médico pediatra Ilan Shapiro. Nos dijo que actualmente existe una demanda elevada de doctores y un exceso de pacientes. La persona que tiene la J1 tiene que ir a lugares rurales o lugares donde médicos americanos generalmente no van.
para hacer un servicio de 3 años completos para poder tener el acceso a una ciudadanía o al cambio de otras cosas más. La Voz de América solicitó una declaración a la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Seguridad Nacional, del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y a la agencia ICE. Hasta el cierre de este reporte, ninguna instancia respondió a la petición. José Perralete, Voz de América, Miami. El huracán Zeta se debilitó este martes luego de azotar esta madrugada la península de Yucatán, donde destruyó decenas de centros turísticos del estado de Quintana Roo. El fenómeno tropical continúa en tierra con desplazamiento hacia el noroeste, informó el Centro Nacional de Huracanes. En Estados Unidos, en el transcurso de las próximas horas, ingresará en aguas del Golfo de México, en ruta hacia las costas de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, anunciaron los meteorólogos. Mientras Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos presionan al gobierno del presidente Daniel Ortega para que restablezca la democracia, los dos bloques opositores más grandes del país se dividieron a solo un año de las elecciones generales. Donaldo Hernández informa desde Managua. A solo días de que Estados Unidos sancionara a varios funcionarios nicaragüenses y la Organización de Estados Americanos emitiera una resolución exigiendo que el gobierno de Managua reforme el sistema electoral, la Alianza Cívica, uno de los bloques opositores más grandes del país, se separó de la coalición nacional, tras denunciar que sus miembros han sido aliados del partido oficialista. No vamos a endeudar ni vamos a empeñar nuestros principios y valores con personas que han representado el pasado, que han representado la corrupción. Tras la división, la Alianza Cívica informó que buscará su propia plataforma política y electoral, sin ninguna intención de volver a la coalición nacional, la cual es considerada por analistas el bloque opositor más representativo del país. En el fondo era un proyecto excluyente. Pero Tamara Dávila, representante de la coalición nacional, asegura que la Alianza Cívica está dominada por el sector empresarial. Para nadie es no sabido que la empresa privada y el COSEP tuvo un matrimonio, digamos, de 11 años con el régimen. Y aunque los opositores tienen claro que están divididos, piden la unidad de la comunidad internacional para que mantenga la presión sobre la administración de Daniel Ortega. La comunidad internacional siga sancionando a este régimen criminal. Mientras la oposición se sigue fracturando, el partido oficialista asegura que se cohesiona para ganar las elecciones del próximo año. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Bien, llegamos así al final de esta edición de El Mundo al Día. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Lo dejamos ahora con imágenes que inspiran. La joven Eleftheria Tosio ha escalado la cima del Monte Olimpo en Grecia. En realidad, nada extraordinario, de no ser porque Eleftheria es discapacitada y se moviliza en silla de ruedas. Pese a todo, los sueños y la perseverancia no tienen pináculo. Felicidades. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.